tenemos la convicción plena de que aún en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Ahorita orábamos que para Dios nada es casualidad. Y es así. A veces pensamos que es casualidad o que de pronto fruto de ciertas circunstancias en nuestra vida se dan los resultados. Pero creemos que en Dios no hay casualidades. Dios tiene siempre un plan y Dios siempre traza el tiempo, el espacio, el momento para que nosotros podamos acercarnos a Él plenamente. Dios quiere siempre, Dios nos hace siempre esa invitación de amor para que nosotros nos encontremos con Él. Y yo tengo la certeza de que sea cual sea la circunstancia con la que hoy tú vienes a la reunión, Dios no te va a defraudar. Dios dice en su palabra que ninguno que se apoya en Él se hará avergonzado. Y tal vez has tenido que pasar por situaciones difíciles, tal vez en tu vida personal, algo que mientras orábamos, el Señor ponía en mi vida eso. Es decir, muchas veces nosotros venimos y nos acercamos a Él, pero en nosotros hay tantas frustraciones personales, tanta insatisfacción de lo que tenemos, porque muchas veces podemos nosotros decir que tenemos un hogar bonito, de pronto tú tienes finanzas, de pronto tienes un trabajo estable, gozas de muchas cosas, pero definitivamente Dios nos hizo a nosotros con un vacío que solamente el Señor Jesucristo puede llenar. Tal vez tú tienes todo, tal vez tienes tu trabajo, tal vez has viajado, tal vez has compartido, tal vez hoy comiste un delicioso almuerzo y no tienes necesidad de algunas cosas. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes que hay una insatisfacción personal dentro de nuestro corazón, que hay un vacío interior que nosotros tenemos allí y que no logramos llenarlo. Tratamos de llenarlo con el amor, tratamos de llenarlo con el amor de una persona, tratamos de llenarlo con compras, tratamos de llenarlo con entretenimiento, con distracción muchas veces. Pero tenemos que ser sinceros, y es que por más de que tú quieras llenar ese vacío en tu corazón, el único que puede llenarlo es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más que pueda llenar ese vacío de tu corazón. Y uno muchas veces dice, bueno, yo quisiera tener esto en mi vida, yo quiero orar para que Dios haga algo en mi vida, pero tal vez eso llega a tu vida o ese alguien llega a tu vida y te das cuenta que al final del tiempo te das cuenta que esa persona o que esa situación, ese trabajo, ese viaje no llenaron por completo tu vida. Y tú puedes hoy venir delante del Señor y decirle, Señor, definitivamente reconozco que tengo un vacío. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ser humildes y a reconocer delante del Señor que por más de que nosotros queramos, por más de que nosotros deseemos, siempre va a haber un vacío que solamente el Señor puede llenar. Y ese lugar es donde nosotros podemos abrirle nuestro corazón a Jesús para que el Señor venga y pueda poner en orden nuestra vida, pueda llenarnos realmente en lo más profundo de nuestro corazón y confiar de que Él quiere suplir tus necesidades. Entonces no sé con qué necesidad tú vienes esta noche, no sé con qué de pronto motivación interior allá en lo profundo de tu corazón, una tristeza. De pronto muchas veces es el miedo, de pronto muchas veces esa frustración como seres humanos que intentamos y es como si nosotros tratáramos de salir de una arena movediza. Entre más nos movemos, más nos hundimos. Y tal vez nosotros colocamos una máscara para que los demás vean que todo está bien. Pero solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos lo que hay en el corazón. Que hoy el Señor pueda traer a tu vida esa llenura a lo más profundo de tu corazón. Que no tengas un gozo como el payaso que ríe pero en su corazón hay tristeza.
sino que cuando sonrías, rías no solamente por algo jocoso, por una situación divertida, sino que el gozo del Señor Jesucristo esté en tu corazón. Porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este momento, en esta reunión. Y es poder el Señor hablar a tu corazón. Y sé que tú te estás conectando esta noche y no es casualidad la palabra que Dios tiene para tu vida hoy. Y oro al Señor para que Él obre de una manera especial en tu vida. Que no salgas con las manos vacías, que no salgas de esta reunión igual a como entraste, sino que salgas con una palabra de Dios en tu vida de una manera bien especial. Y quiero que vayamos a la palabra y quiero que vamos a Primera de Crónicas, capítulo 4. Vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y verso 10. Y dice así la palabra del Señor, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Vuelvo y leo. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Amén. Estamos acostumbrados siempre nosotros a estudiar, a estar leyendo el Nuevo Testamento. Estamos acostumbrados o a leer el libro de los Salmos, a estar leyendo Salmos o Proverbios. Y muchas veces la gente me dice: pastor, pero es que yo no leo la palabra en el Antiguo Testamento porque hay tantos nombres que no entiendo esto que sucede allí. Y a veces son tantos nombres y a veces nos preguntamos por qué Dios permitió esas genealogías o todas esas porciones bíblicas tan largas donde se estipulan muchos nombres que a veces no le hallamos sentido. Pero dice la palabra en Timoteo, dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es decir, toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, tiene un objetivo y tiene un propósito porque Dios nos la quiere llevar a nosotros. A veces nosotros obviamente leemos tantas historias de hombres y de pronto hay tantos títulos, tantos nombres que a veces son enredados, ya que son en hebreo, que a veces nos confundimos. Pero quiero compartirles esta noche una historia bien especial que está ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 4. Y es una historia de una persona que Dios usó y es como si saliera a la luz en medio de tantos nombres que hay allí, que el cronista que escribe este libro de Crónicas estipula y lo hace, nos da una luz de un gran personaje. Entonces vamos a estar leyendo ahí en Primera de Crónicas y miren, lo primero que dice ahí, quiero que en el verso 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di en dolor. Miren, hay algo bien importante y es que cuando nosotros leemos acerca de Jabes, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en un hebreo antiguo, en un hebreo, digamos que no es un lenguaje hebreo moderno, sino fue un lenguaje, un hebreo mucho más antiguo, y que la traducción que nosotros tenemos de la Biblia que tú tienes ahí en tu casa, fue la traducción del hebreo. Luego pasó a ser traducido al idioma griego y del griego a nuestro idioma.
Pero Dios siempre tiene un propósito, es decir, cuando nosotros, dice su palabra el Señor allá en Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, para el Señor Jesucristo era importante que nosotros fuéramos a la palabra y la escudriñáramos. Y esa palabra escudriñar significa ir más allá de lo que nosotros leemos. En Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, Dios le dice a Josué, le dice que de día y de noche debíamos meditar en la palabra de Dios. Y esa palabra meditar significa ir un poco más allá de lo que nosotros leemos. Por eso para nosotros es importante investigar realmente cuál era la raíz de la palabra y por qué el Señor en su idioma, en el idioma hebreo que fue escrita ese Antiguo Testamento, los profetas, el libro de los Salmos, tenían un significado tan poderoso que no lo vemos tan reflejado cuando nosotros leemos nuestra Biblia en el idioma castellano, que es las Biblias, la Biblia Reina Valera o la Biblia de la traducción Dios habla hoy. No importa cuál Biblia tengas, pero siempre nosotros debemos ir a la palabra y escudriñarla profundamente para sacar toda la riqueza espiritual que tiene la palabra de Dios. Dice la palabra en el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, se enciende una antorcha, un luminar para nosotros comprender las escrituras. Por eso es importante no solamente leerla por leerla, sino que nosotros podamos orar y decirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos muestre el significado de la palabra para nosotros poder sacar esa riqueza espiritual que Dios tiene para nosotros. Y quiero compartirles hoy eso, porque miren, cuando estudiaba esto acerca de la enseñanza del día de hoy, nosotros vemos que habla de un hombre que se llama Jabes. Y dice que este hombre fue ilustre, pero más allá de eso, dice que su madre lo llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y aquí quiero que nosotros empecemos a detallar un poco de lo que la palabra de Dios dice, porque para el pueblo judío el nombre es algo tan importante. El nombre para el pueblo judío tiene un significado espiritual que marca muchas veces el destino o marca una situación que sucedió en la vida de una persona. Si nosotros vamos a la raíz hebrea del nombre Jesús, es Yeshua, que es Dios es mi salvación. Si nosotros vamos, por ejemplo, a otros nombres como Daniel, ¿cierto? Que significa Yahweh o Jehová es mi juez, ¿cierto? Abraham, que es padre de muchedumbres. Entonces nosotros vemos que en el idioma hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento y para el pueblo judío, el nombre de una persona marca muchas situaciones. Marcaba el futuro de una persona. Por eso Dios le cambia el nombre Abraham a Abraham. Abraham quiere decir padre enaltecido. Pero Dios quería que Abraham pudiera comprender ese llamado que tenía para su vida de ser padre de todos los creyentes, de aquellos que creerían, y que vendría una descendencia de creyentes a través de él. Por eso le cambió su nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes o padre de muchedumbres de gentes. Y es bien importante que nosotros podamos ver la riqueza espiritual que tiene la Biblia cuando nosotros la estudiamos. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Jabes, Jabes tiene un significado increíble, porque Jabes tiene una connotación que quiero irles compartiendo. El nombre Jabes en el hebreo tiene dos significados que son muy, muy significativos. Dice aquí la palabra, en el verso 9, dice que Jabes, su madre lo llamó Jabes por cuanto lo dio a luz en dolor. Es decir,
que le colocó ese nombre de Jabes porque tal vez el parto de la mamá de Jabes fue muy doloroso, o porque la situación que la familia estaba viviendo, esa mujer estaba viviendo en ese momento, era una situación difícil. No lo especifica la palabra, pero para nosotros el Señor coloca aquí, el Espíritu Santo coloca aquí en la palabra lo que necesitamos escuchar. Y es que sea lo que sea, que fue un parto doloroso o fue una situación familiar muy difícil, el nombre de Jabes tiene un significado. Y tiene en sí dos raíces para que tú y yo podamos comprender hoy. Y una de ellas en el hebreo es la palabra otsev, que significa dolor. Lo que dice acá en el hebreo original es la palabra otsev, que es dolor o sufrimiento. Y la otra palabra es yabesh, que significa seco o árido. Entonces miren que muchas veces, sea cual sea la situación que haya vivido Jabes, siempre su vida estuvo marcada porque sería una persona que era culpable del dolor de su madre, que era el culpable de muchas situaciones que le había causado a su mamá. Y lo segundo es que era un hombre que tenía sequedad en su vida, porque dice aquí la palabra, ese nombre Jabes en el hebreo original significa seco, árido o estéril. Y lo que yo les digo, toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre de una persona marcaba lo que era esa persona. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Y es, ¿qué circunstancias de tu vida, de tu pasado, te han marcado así como marcaron a Jabes? ¿Qué circunstancias de tu vida, qué circunstancias personales, sentimentales, financieras han hecho que hoy seas una persona seca interiormente? Que seas una persona que tal vez hubo una circunstancia en tu vida donde tú quedaste congelado para siempre. Hay muchas personas que de una u otra manera siempre han tenido una vida, pero llega una circunstancia difícil en su vida que marcó por completo lo que hoy son. Y tal vez sucede, no sé, puede ser la pérdida de un ser querido, una situación económica, un revés económico, un fracaso matrimonial, sea lo que haya sido, pero muchas veces nosotros somos el resultado de las circunstancias difíciles. Y yo podía ver aquí en la palabra, en Jabes, a un hombre que fue marcado por el dolor de su madre. Que fue un hombre marcado por una circunstancia, y eso trajo a la vida de Jabes una frustración impresionante. Sabía que su nombre era dolor o sufrimiento. Imagínense uno llamarse así, dolor o sufrimiento. ¿Qué atrae uno para su vida? Y yo podía, cuando estudiaba esta palabra, yo podía darme cuenta que muchas veces nosotros estamos estancados en el pasado. Estamos estancados en situaciones dolorosas. Hay personas que me han dicho, vienen y me dicen, pastor, yo no volví a ser el mismo desde que perdí a mi mamá. Pastor, yo no volví a ser el mismo desde que me separé. Pastor, yo no volví a ser el mismo desde el día en que yo fracasé en mis finanzas. Y siempre nuestra vida está marcada por situaciones del pasado en la cual nosotros nunca, absolutamente nunca, nosotros quisimos estar en el punto que hoy estamos. Pregúntate por un momento, si tú a la edad que tienes hoy, y si pensaras que cuando tú eras niño o niña o adolescente, pensabas que a esta edad tú serías así. Todos pensamos, todos llegamos algún día a soñar
en ser astronautas, en tener, no sé, ser personas muy prósperas. Hay personas que dicen, no, yo cuando joven dicen, no, yo a los 40, a los 30 años, yo ya he viajado por el mundo. He hecho 1000 cosas. Pero pregúntate si hoy, eres el sueño que hubo de niño o de niña cuando estabas en la adolescencia. Y muchas veces el resultado de lo que hoy tienes es el fruto o el resultado de días difíciles en tu vida que te han traído hasta aquí. Ninguno queremos fracasar. Ninguno queremos perder a un ser querido. Ninguno queremos tener una situación de haber perdido, de pronto, no sé, por situaciones económicas, perdiste tu apartamento, perdiste tu carro, perdiste una persona que estaba a tu lado, que amaste, y que tú toda la vida has estado como cargando esa pesada carga de por qué no hice, por qué no previne, por qué no hice lo que debía hacer, y estás cargando con una pesada carga desde hace muchos años que te han traído hasta aquí, como la vida de Jabes, en dolor, en sufrimiento o en sequedad emocional en lo más profundo de tu corazón. No hay nada más frustrante que la vida de uno sea marcada por una situación en la cual yo diga y mire hacia atrás y diga, desde ese día yo no volví a ser el mismo. Desde ese día mi vida cambió. Desde ese día toda esa situación hizo perder la vitalidad, el amor que yo tenía. Y desde ahí soy una persona amargada, soy una persona prevenida, soy una persona llena de miedos, llena de angustias. Mira hacia atrás y pregúntate en qué momento de tu vida te torciste del camino para ser una persona insegura, para ser una persona incrédula, para ser una persona con amargura en el corazón, con tristeza. Aún muchas veces tu propia perspectiva de Dios cambió desde ese día. No, es que yo antes creía en Dios, pero como Dios no me respondió esa situación, yo ya con Dios, ya no es lo mismo. Y tenemos una relación con Dios basada en una situación difícil. Para Jabes, la situación difícil de su vida fue que su mamá lo marcó diciéndole, usted trajo sufrimiento a mi vida. Tal vez lo que ha pasado en tu vida fue una situación en tus sentimientos. Tal vez fue una situación financiera, tal vez una situación con tus hijos. Tal vez fue una situación con tu esposo o con tu esposa. Pero la vida de Jabes siempre estuvo marcada por la situación que vivió su mamá. Y eso le trajo a la vida de Jabes tristeza, amargura, sequedad, porque él siempre se sentía culpable de lo que le había ocurrido a su madre. O tal vez que siempre que su mamá veía a Jabes, veía el dolor, la frustración o la situación que vivió cuando lo tuvo a él. Las situaciones difíciles siempre van a cambiar nuestra perspectiva de Dios. Ojalá cuando viniera una situación difícil nosotros pudiéramos ir y buscar al Señor y buscar en su palabra y buscar una respuesta, y aun cuando no la encontremos poder nosotros descansar en el amor de Dios, pero no permitir que las circunstancias difíciles tuerzan aquello en lo cual Dios quiere que nosotros confiemos, y es que tú siempre tengas una perspectiva y un concepto de Dios correcto conforme a su palabra. Porque el enemigo siempre va a querer torcer la imagen que tú tienes de Dios.
El enemigo va a crear las circunstancias y va a crear situaciones para que tú no confíes en Dios como Dios quiere que tú confíes basado en su palabra. Sino que esas situaciones, por difíciles que parezcan, hagan que tu vida esté llena de amarguras. Hagamos un ejercicio. Supongamos que hoy el Señor Jesucristo te llama delante de Él y tú traes un pesado costal encima tuyo que has estado cargando por años. Y el Señor te dice, ¿qué traes en el costal? Y tú abres el costal. ¿Qué hay en el costal? ¿Qué has recogido de todos estos años en tu trasegar en la vida? ¿Qué has estado trayendo? ¿Qué has estado recogiendo? ¿Cuánto de lo que hay en ese costal son heridas, son frustraciones, son miedos, son angustias? ¿Cuántas de esas cosas que tú traes en ese costal son pecados, son vicios? ¿Cuánto de lo que tú traes en ese costal es basura que has recogido? Dios quiere que hoy tú puedas comprender que muchas veces el enemigo y la misma vida te han destruido la imagen que tú tienes de Dios, pero también han destruido la imagen que tú tienes de ti mismo. Y por más de que tú quieras de pronto tratar de llenar vacíos como hablábamos al principio, pero tú te ves internamente como de pronto una persona fracasada, una persona vacía, una persona que siente que no tiene un propósito en la vida, siente que se le han pasado los años y no ha experimentado el verdadero gozo en el corazón, que tal vez lo único que ha cargado es con una situación que sucedió en el pasado y esa situación ha marcado lo que eres hoy y tú te ves a través de ese lente. Y no tienes otra manera de ver tu vida y tu presente sino a través de la situación difícil que trajo frustración y marcó tu pasado, y hoy eres fruto de esa situación. Porque Jabes nació con una etiqueta que decía, por su culpa yo tuve que sufrir. Y de ahora en adelante, todo lo que usted intente hacer en su vida, Jabes, va a ser sequedad y frustración. Porque en nosotros está el poder en nuestra boca, dice Proverbios, está el poder de la vida y de la muerte. Y muchas veces uno se está confesando a sí mismo. Yo soy esto, yo soy bruto, yo no funciono, a mí no me sale nada bien. Eso era Jabes. Jabes era el resultado de muchas situaciones familiares y personales que lo marcaron. Por eso el escritor de Crónicas hace evidente la vida de Jabes en medio de tantos nombres, pero sale a la luz la vida de Jabes, porque la vida de Jabes nos da una gran enseñanza, a pesar de que son 2 versículos tan pequeños, pero son tan poderosos para nosotros poder comprender que las circunstancias marcan nuestra vida. Hay jovencitas o jóvenes que después de un abuso sexual, una caricia de un amigo, de un familiar, marcaron su futuro. Jovencitas que no quieren nada con los hombres porque precisamente fue un hombre el que intentó abusar de ella. Marcó su vida. Marcó su futuro y la perspectiva que tenía de la vida. Hay muchas personas que me dicen, pastor, pero yo no logro tener fe. ¿Cómo hago para tener fe, pastor? Yo no creo que Dios me escuche. Yo no creo que Dios me responda.
Y a lo que yo siempre voy es decirles cuál es tu concepto de Dios. ¿Y por qué tu concepto de Dios ha cambiado y hoy eres una persona llena de incredulidad, llena de dudas, llena de argumentos para alimentar a ti mismo, esos argumentos o esas fortalezas de pensamiento que no te dejan confiar en Dios? Somos el resultado de lo que nos ha ocurrido. Somos el resultado de nuestros fracasos. Somos el resultado de las pérdidas que tuvimos. Y esas pérdidas y esas situaciones difíciles nos han dado como resultado una vida sin Dios. Una vida apartada del Señor. Una vida manejada por nuestras propias decisiones. Una vida como si fuéramos un barco a la deriva. No hay capitán en nuestra vida. Donde nos dé la vida, donde nos golpee, donde lleguemos a la tierra que lleguemos. Porque no tenemos un rumbo fijo. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones o las circunstancias que hayan pasado en nuestra vida han cambiado nuestro concepto de Dios. Y lo segundo es que no sé por qué situaciones, aún familiares, situaciones que de pronto tú tuviste que vivir en tu vida, con tu familia, situaciones que de pronto marcaron tu concepto de Dios, de la vida, durante muchos años, durante mucho tiempo. Pero eso ha cambiado por completo tu concepto. Miren lo que dice ahí en el verso 10. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo. Y miren, Jabes, ¿por qué es una gran enseñanza para nosotros? Porque Jabes no se conformó con la vida que llevaba. Jabes puso un alto en el camino. Un día Jabes, aunque no nos lo dice aquí la palabra, pero podemos comprender que un día Jabes dijo, basta ya, no voy a vivir más así. No voy a vivir más como el fracaso de mi familia. No voy a vivir más como la equivocación de mi familia. No voy a vivir más con la sombra de una situación que marcó la vida de mi madre y yo voy a cargar durante toda mi vida con esa frustración. Y yo espero y oro al Señor Jesús en esta noche que tú puedas tener la misma actitud de Jabes y que en esta noche tú puedas decir, hasta aquí voy a vivir esa vida a la sombra de lo que un día me pasó. Hay personas que su tarjeta de presentación son sus frustraciones. Mucho gusto, mi nombre es, no sé, Pepito Pérez y yo fracasé en mi matrimonio. Mucho gusto, yo me llamo fulano de tal o sutano y yo perdí a mi ser querido, y comienzan a hablarle a una y a otra persona el mismo tema de siempre. Porque sienten que esa situación se les volvió parte de su vida. Hay personas que viven su vida, pero en su mente y en su corazón está, oiga, yo perdí mi casa. Yo perdí mi apartamento, yo perdí a esa persona que amaba, yo perdí esa oportunidad, yo fracasé, yo dejé de hacer. Y aunque no se lo cuentes a nadie, pero eso es algo con lo que tú has estado viviendo durante toda tu vida. Y a veces esos miedos, esas frustraciones se vuelven en nuestro compañero diario de vivir. Amanecemos con esa compañía de ese enemigo espiritual que tenemos nosotros de nuestras frustraciones y equivocaciones, y lo llevamos a acostar y lo empillamamos y nos acostamos al lado de él. Porque ahí, en esas situaciones, sentimos que son situaciones que marcaron tanto nuestra vida que se hacen realidad en nuestro diario vivir.
Y Jabes se sacude de esa situación. Jabes hace un alto en el camino porque creo y estoy seguro que un día Jabes dijo: hasta aquí llegué. Un día Jabes tuvo que haber dicho: no puedo seguir viviendo a la sombra de mi fracaso. No puedo seguir viviendo a la sombra de lo que un día pasó o de lo que un día dejé de hacer. Porque si sigo así, nunca voy a ver la bondad y el poder de Dios sobre mi vida. ¿Qué situación marcó tu vida? ¿O qué situaciones han traído tristeza a tu corazón y sigues viviendo con eso? Es importante que nosotros podamos examinar nuestro corazón y examinar lo que hay y lo que sucedió en mi vida, lo que marcó mi vida en algún momento, y yo tomar la decisión, decir: Señor, o sigo viviendo con esa tristeza, con ese fracaso, con esas tristezas, con esas situaciones difíciles que marcaron mi vida, o voy a ti, Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario dice la palabra que el Señor llevó todo mi dolor. El castigo de mi paz fue sobre Él. En su corona de espinas Él llevó no solamente, como se los he dicho y se los he enseñado, la muerte de Jesús no es solamente para recordarla en Semana Santa. La cruz y la verdad de nuestro Señor Jesucristo debe ser real todos los días de mi vida. Porque fue su sacrificio en la cruz del Calvario lo que trajo a mi vida libertad. Libertad emocional. Libertad de habernos hecho libres del pecado. Libres de la maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús llevó toda maldición en su cuerpo, en su vida. Tú decides si quieres seguir llevando una vida marcada por las situaciones que pasaron, o sueltas todos tus miedos en la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo. Sueltas tus fracasos, tus frustraciones, tus pérdidas, tu culpa. Porque muchas veces situaciones del pasado las seguimos cargando con culpa, en silencio. Pero esa culpa es como el óxido que va carcomiendo el metal poco a poco. Tal vez tú te acuestas en las noches y tal vez tú demuestras a las demás personas que tú estás bien, pero en tu corazón hay culpa por situaciones que viviste o que permitiste en tu vida en el pasado. Y el Señor quiere librarte de todo eso. Miren lo que hace Jabes, que es lo más impresionante de todo esto. En el verso 10 dice que invocó Jabes al Dios de Israel. Y miren, quiero leerles en Romanos capítulo 12, en el verso 2. Romanos capítulo 12, en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo escribe acá y les dice a la iglesia que estaba en Roma: no se conformen a lo que el mundo o lo que este siglo les quiere imponer, sino renueven su manera de pensar para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El apóstol Pablo les dice a la iglesia que estaba en Roma, les dice: miren, no permitan, no se conformen a las circunstancias, no se conformen a lo que ustedes están viviendo, sino renueven su entendimiento. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Esto no es pensamiento positivo. Esto no es programación neurolingüística.
Esta es la palabra de Dios. Y nuestro entendimiento comienza a cambiar cuando nosotros entendemos la verdad de la palabra de Dios para nosotros. Pueda que nosotros leamos la Biblia, pero necesitamos comprenderla. Necesitas comprender la palabra de Dios. Porque así, cuando tú renuevas tu mente y no te conformas a esa circunstancia, a ese pasado, a esa situación que ha estado marcando tu vida, sino que tú, a través de la palabra de Dios, como en esta noche, a través de esta verdad bíblica, tú renuevas tu manera de pensar y entonces descubres la voluntad de Dios, que es buena y perfecta para ti. No hay otra forma hasta que tú no renuncies a esa manera de pensar, a esas circunstancias que marcaron tu vida, como Jabes, que dice: hasta aquí llego con esa situación, con esa sombra que he estado cargando por años, y renuevo mi concepto de Dios. No pasó nada en la vida de Jabes. Hasta que él no rechazó esas circunstancias y comprendió que el pasado quedó atrás. El pasado en tu vida, tú no puedes seguir cargando la culpa de lo que hiciste, de lo que perdiste, de lo que dejaste de hacer en tu vida. Es que si yo hubiera, y vives con esa culpa, es que si yo no hubiera hecho tal cosa, vives con eso. Es que si esa persona estuviera viva, yo sería feliz. Es que si esa situación no hubiera ocurrido, tal vez hoy mi vida sería diferente. Ok, pero ocurrió. Pero no te conformes a eso. No creas que Dios quiere para tu vida una vida como resultado de una frustración. Tu vida es resultado de lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Ahí está tu victoria, no en la situación que viviste, no en la situación que marcó tu presente y lo que eres hoy. Pueda que lo que hayas vivido fue frustrante, fue doloroso, hubo lágrimas en tu vida, hubo tantas situaciones que trajeron dolor a tu presente, a tu pasado, no sé. Pero lo que debe marcar tu hoy no es eso. Lo que debe marcar tu hoy y tu futuro es lo que Jesús vivió, el trauma, el dolor, los azotes y la crucifixión que el Señor Jesucristo vivió por ti allí en la cruz. Ese es el dolor que tú debes tomar, ese dolor y ese sufrimiento que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. No tratar de traer al presente y como sombra de tu vida esas circunstancias frustrantes, difíciles, que ocurrieron en tu vida en algún momento. Y oro al Señor que puedas comprender esta verdad tan maravillosa, porque muchos de nosotros seguimos cargando con el pasado y nuestra fuente de alimentación son nuestras frustraciones, son nuestras pérdidas, son los momentos dolorosos que hemos vivido en la vida. Pero de donde nosotros debemos tomar ese caudal de vida es de Jesús. Es de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. En Jesús su fuente son aguas limpias, fuentes sin culpas, fuentes de amor que tú puedes tomar para que tu vida sea completamente cambiada. Y Jabes ora al Dios de Israel. Y como nosotros ya sabemos, dice aquí la palabra en el verso 10 de Primera de Crónicas, en el capítulo 4, dice: e invocó Jabes. Y esa palabra invocar es una palabra que en el hebreo original es una palabra que significa tener un pleno conocimiento de a quién yo me estoy dirigiendo. A veces nosotros oramos, simplemente hacemos oraciones superficiales, hacemos oraciones repetitivas,
Hacemos oraciones sin sentidos, pero miren lo que dice aquí la palabra en el verso 10. Dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Es decir, que para Jabes la oración era algo muy serio y muy importante en su vida. Jabes no se iba con aguas tibias. Jabes sabía que Dios le iba a responder. Pero miren, ¿qué es lo más importante de esta parte de que leemos en el versículo 10? Cuando dice que y Jabes invocó al Dios de Israel. Y es que la palabra Dios que vemos acá en la Biblia es el hebreo Elohim. Es el mismo nombre de Dios en Génesis capítulo 1, verso 1. Es el Dios de la creación. Es el Dios verdadero, al Dios único, al Dios poderoso. Y aquí lo dice claramente que él invocó al Dios de Israel. Si tú quieres salir de esa situación que estás viviendo, de esa circunstancia difícil que ha estado marcando tu vida, que ha sido como una sombra en tu vida, tú tienes que conocer a Dios verdaderamente. Jabes conocía a Dios de una manera tan seria, tan profunda, que podía confiar de que Dios le iba a responder. Aquí esta palabra Dios en el hebreo Elohim es la palabra que también está allí en el Salmo 86 en el verso 12 cuando habla que Él es Señor. Es el Dios todopoderoso, es el Dios grande, el Dios creador. Y Jabes se acerca al Dios de Israel y lo invoca, ora con confianza, porque sabía Jabes que la única circunstancia que podía cambiar su presente era la oración. Jabes ora pidiendo que Dios haga parte de su presente y de su futuro en adelante. Jabes sabía que la única forma de quitarse de quitarse esa sombra, de quitarse esas circunstancias difíciles, esas circunstancias que lo habían marcado, era haciendo que Dios interviniera en su vida. Tal vez Jabes había intentado de todo, pero Jabes, aquí en el verso 10, invoca a Dios, lo llama para que Dios intervenga en lo que para el hombre parecía imposible, para Dios es posible. El único que va a cambiar y va a sacar de tu vida toda de esas situaciones del pasado que te marcaron, es Dios. No hay nada más. Tú puedes intentar tratar de pañetar esa parte de tu vida para que se vea bien. Eso es como cuando tú ves una humedad en la casa o en tu apartamento. Y tú llamas a un maestro y él mira muy mediocremente, lo que hace es pelar, volver a estucar y pinta. A la semana vuelve y se sopla la pintura. Vuelves y llamas al maestro, vuelve y pela, vuelve y estuca y vuelve y pinta para que se vea todo muy bien. Pero viene un maestro profesional y te dice no. El problema no es ese. El problema es que hay un tubo roto y necesito romper, restaurar y arreglar ese tubo, remendarlo o cambiarlo. Y ahí sí, hago un pañete, estuco, pinto y el problema se acabó. Y muchas veces en nuestra vida es exactamente lo mismo. Pañetamos por encima. Pero Dios necesita hacer un cambio profundo en tu corazón. Y es lo que Jabes hace. Jabes invoca a Dios. Jabes le dice a Dios, yo necesito que mi vida sea completamente cambiada. Ya intenté de una forma superficial, pero yo necesito que mi vida sea cambiada desde lo más profundo.
Yo necesito que mi vida dé un vuelco total y que a partir de hoy, Dios, mi vida no sea la misma. Eso hace Jabes. Y Jabes tiene una convicción clara a quién estaba orando. Porque a veces nosotros vamos a nuestro cuarto secreto, vamos a orar, oramos, pero sentimos que no pasó nada, que no hubo nada, que no hubo un cambio, que no hubo algo real en nuestra vida. Pero Jabes invoca al Dios creador de los cielos. Jabes tenía un concepto de Dios robusto. Dios tenía un concepto de Dios claro. Y ese concepto de Dios, tú tienes que cambiarlo. Cuando tú vas a la Biblia, a la palabra de Dios y aprendes de ella, y tú comienzas a comprender que nuestro Dios es un Dios bueno, poderoso y grande, entonces tú te acercas a Dios creyendo que Dios puede cambiar tu presente y tu pasado. Ya no sigas viviendo de lo que pasó en algún momento en tu vida. Que tú puedas entregarle al Señor esa circunstancia, esa situación que te marcó. Deja de vivir de eso. Deja de aferrarte a esos fracasos, a esas situaciones difíciles, y invoca al Dios eterno. Invoca a nuestro Señor Jesucristo para que Él cambie tu presente, para que Él pueda llevarse esa situación difícil. Ya no te conformes más, ya no sigas viviendo, ya no sigas trayendo ese invitado a tu casa, a tu cuarto, ese invitado invisible llamado fracasos, llamado miedos, llamado temores. Suéltate hoy. Suéltate hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y suelta por completo todas esas frustraciones. Todas esas cosas que un día quisiste o no quisiste hacer. Y suelta en las manos del Señor esa situación difícil. Ahora, miren ahí en el verso 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Jabes hace una oración sencilla. Dice: oh Dios, si me bendijeres, si ensanchases mi territorio, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y si me libraras del mal. No hizo más. Aquí no toma ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 capítulos de la Biblia en oración. Hace una oración sencilla, pero poderosa. ¿Poderosa por qué? Porque Jabes sabía a quién se estaba dirigiendo. Y Jabes tiene esa sagacidad para orar, porque sabía que Dios le iba a responder. Jabes sabía que tenía esa convicción de que Dios le podría dar todo lo que pidiera. Y él no le pide 5 vaquitas. Él le dice: Señor, si me bendijeses. Y esa palabra bendición abarca muchas cosas en la vida de Jabes. Es decir, ser un hombre bendecido. Ser un hombre o ser una mujer bendecida, no solo en tus finanzas. En tu familia, tus hijos sean bendecidos. Tus padres sean bendecidos. Tu salud sea bendecida, como dice la palabra en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta palabra bendición es integral, es alma, es lo profundo de tu corazón, es el área espiritual, es tu área física, y sea tu vida, tus finanzas, tus bienes. Y luego él dice: Señor, si me bendijeses y ensanchases mi territorio. Tal vez
Jabes tenía una pequeña parcela, pero él dice: Señor, ensancha mi territorio. Y ese ensanchar el territorio no es solamente de tener, de tener una casa de un piso y que sea de 2 pisos. Aquí lo que habla de ensancharme es que yo pueda conocer la bondad de Dios en todo lo que yo hago. Y que mi vida cada día dé más fruto que antes. Que yo me ensanche. No de comer, sino de creer en la bondad de Dios, y en la medida en que yo avanzo en ese caminar con Dios, mi vida se va ensanchando porque más veo la mano de Dios sobre mi vida. Más avanzo en Dios. Y dice aquí: que tu mano esté conmigo. La misma oración que hace allá en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés ve a Dios y le dice: Dios, lo único que quiero es que tú estés conmigo. Porque para nosotros debe ser importante la presencia de Dios todos los días de mi vida. Cuando salgo de mi casa, cuando regreso a mi casa, estamos viviendo situaciones de plagas, de pandemias, de violencia. Señor, que tu mano esté conmigo. Y que en todo lo que yo haga en mi trabajo sea prosperado, sea bendecido. Y luego le dice: y me libres del mal, para que éste no me dañe. No es solamente que Dios nos libre del mal, sino que ese mal no nos destruya. Yo podía ver aquí el Salmo 91. La protección divina, la protección de Dios sobre nosotros. El Padre Nuestro, cuando el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos el Padre Nuestro, dice lo mismo: líbranos del mal. Líbranos del mal. Miren que no fue una oración de 3 o 4 capítulos de la Biblia. Fue una oración sencilla, pero certera. De Jabes se han escrito libros y son simplemente 2 versos. Pero tiene una riqueza espiritual la vida de Jabes, porque entendió que solamente la mano de Dios podía cambiar por completo las circunstancias que estaba viviendo. La oración. Y tal vez tú has estado en enfermedad. Tal vez tu casa se ha visto golpeada por circunstancias que no quisieras vivir. Solamente Dios puede cambiar por completo todas las situaciones. Quiero terminar con esto. Está en el Salmo 145, en el verso 16. Dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Nuevamente, Salmo 145, verso 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Miren, en el hebreo original, aquí esta palabra lo que dice es: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Y nosotros tenemos que ver aquí en este verso, que es muy bello aquí en la palabra, en el Salmo 145, es que Dios abre su mano cuando oramos, cuando lo buscamos. Tal vez Jabes estaba en una situación difícil, en una situación frustrante, en una situación de dolor en su vida, como fruto de todo lo que su madre lo había marcado, o tal vez de ese desierto y esa sequedad que había en su vida. Pero él hace un alto en el camino, busca a Dios, ora. Y yo veía podía ver este verso, en el verso 16, cuando Dios dice que Dios abre su mano. Abre su mano. Y Dios quiere abrir su mano contigo hoy, en tu familia, en tu casa. Tal vez tú has visto la mano de Dios cerrada. Tú has visto de pronto la mano de Dios
no la has visto. Pero aquí el Salmo 45 dice que Dios abre su mano y colma de bendiciones. Tal vez has golpeado en la puerta equivocada y por eso hay cosas que no han ocurrido en tu vida. Sal de ese conformismo. Ya deja de mirar tu pasado y ve y busca la mano de Dios. Busca esa mano de Dios para que se abra y derrame bendición sobre tu vida. En Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 19, dice que Dios nos dará conforme a sus riquezas en gloria. Dios tiene abundancia de bendiciones para ti. Dice aquí la palabra en Primera de Crónicas que Dios le dio todo lo que le pidió Jabes, todo. Y ahí en el verso 9, no lo profundicé, sino que lo dejé para aquí, para el final. Es que dice la palabra que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Fue más ilustre que todos sus hermanos. Y la palabra ilustre en el hebreo es la palabra kabad, que significa ser honrado, ser multiplicado, numeroso y rico. Tal vez su madre marcó la vida de Jabes para ser un hombre de dolor, de frustraciones, de tristezas. Pero cuando Jabes busca a Dios, se convierte en todo lo contrario y se convierte en un hombre poderoso, bendecido. La mano de Dios estuvo con Jabes y llega a ser un príncipe. ¿Por qué? Porque Dios abrió su mano sobre él. Porque Jabes entendió que no es tu pasado, que no es su pasado, que no son las circunstancias lo que marcan tu vida, lo que haya pasado. Tal vez tú perdiste a un ser querido. Tal vez perdiste un negocio, tal vez perdiste algo en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia, donde sea. Pero eso no determina tu vida, ni tu presente, ni tu futuro. Tal vez tuviste un fracaso matrimonial, tal vez tuviste un fracaso en lo que sea, no me importa. Pero eso no debe marcar lo que hoy eres. Porque lo único que nosotros a veces vemos son todas las frustraciones y todas las situaciones que marcaron mi vida. Pero Jabes se levanta como un valiente y ora para que Dios cambie lo que él era. Y llegó a convertirse, como dice aquí la palabra, en el más ilustre de sus hermanos. En aquel que vio la mano de Dios, aquel que vio el poder de Dios, aquel que vio el ser honrado y bendecido en su vida. Yo quiero hoy desafiarte. Quiero desafiar tu vida hoy. A que sueltes esa situación que pasó, que sucedió en tu vida, que te marcó, que hoy te ves es lleno o llena de frustraciones, de complejos, de culpas, de soledades, de miedos, de temores y de angustias. Que hoy puedas acercarte al Señor y entregarle todas tus frustraciones y orar como ora Jabes. Señor, si me dieras bendición, si ensanchases mi territorio, si pusieres tu mano sobre mi vida y me libres del mal, y te aseguro que Dios te concederá todo lo que le pidas, como lo dio a Jabes. Pero Dios necesita que tú salgas de ese conformismo, de ese estancamiento espiritual, de ese estancamiento en todas las áreas de tu vida,
y puedas ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos lo habla Romanos 12. ¿Será que la vida que hoy tienes es la vida que Dios quiere para ti? ¿Qué marca tu vida? ¿Dios o las circunstancias que viviste? Que hoy podamos acercarnos a Dios y decirle: Señor, yo ya no quiero vivir la vida que llevo, Señor. Yo he estado marcado por la pérdida del ser querido, por la pérdida financiera, por el fracaso, por la manipulación, por los miedos, por las, Señor, situaciones. Señor, hasta aquí, Señor. Que hoy puedas orar y decir: Señor, hasta aquí voy a vivir en esa amargura, en esa melancolía, en ese fracaso de vida que llevo, y hoy voy a orar al Dios eterno, al Dios todopoderoso, para que cambie de hoy en adelante mi vida. Y no es la oración solamente de un día. Creo que esta fue la oración de Jabes durante un tiempo, hasta que Dios le dio todo lo que él había pedido y lo convirtió en ese hombre ilustre. Y Dios quiere vestirte como príncipe, como princesa, y que tú puedas ver la mano de Dios en tu vida todos los días de tu vida, pero ya no mirando atrás ese triste desenlace o esa triste circunstancia, sino que puedas ver que a partir de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, tu vida no volvió a ser la misma, y puedas confiar de que Él cambie por completo todo tu ser.